Dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor bendito, queremos pedir, por favor, tu bendición sobre este sermón, para que nos ayudes como iglesia a comprender nuestra misión, pero al mismo tiempo, Señor, también comprender las dimensiones, las razones que nos das en tu palabra para llevar a cabo la misión. Por favor, unge con tu Espíritu Santo esta exposición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. Amén. Los versículos que acabamos de leer, alguien dijo que es la pesadilla de todo predicador. Que esos versículos de la Gran Comisión, muy bien conocida, igual como Juan 3:16, probablemente sean las dos citas de los evangelios más predicadas y más conocidas por el pueblo evangélico. Eso hace que todo predicador hoy en día que quiera predicar de estos sermones sufra, ¿verdad? Tenga la pesadilla de pensar qué puedo decir que ya la iglesia no sepa con respecto a esos versículos. Pero uno descansa en el hecho de que cuando recuerda que lo que manda el Señor a sus predicadores no es que sean ni creativos ni innovadores, sino que sean leales. Entonces, con el deseo de ser leal a mi Señor y exponer correctamente su palabra, abordemos los textos de la Gran Comisión que son bien conocidos, ¿cierto? El énfasis entonces se trata de hacer discípulos según el mandato que el Señor nos da en estos versículos. Por supuesto, debemos definir entonces qué es un discípulo. Un autor muy respetado cristiano, Hendrickson, dice o lo define así: es buscar que la mente, el corazón y la voluntad de los hombres sean uno para Dios. Es decir, que toda la persona debe estar sometida a Cristo. El discipulado, la misión de la iglesia, según lo que acabamos de leer en Mateo 28 y lo que nos dice este teólogo, es que la misión de la iglesia no es buscar que las personas hagan una mera oración de fe, como que bueno, que confiesen que Jesús es Señor y ya, sino usar el ministerio para que toda la persona, todo el hombre, todo lo que conlleva a él, toda la área donde se desenvuelva, todo esté bajo la autoridad de Cristo. Por eso, Señor, comienza: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En esa afirmación vemos que no hay, como dijo un autor, ni un centímetro cuadrado en toda la tierra, de todo el universo, que no pertenezca a Cristo. No hay ni siquiera un átomo del universo donde Jesús diga: es mío. Él es la autoridad en todo el universo. Eso incluye a todos los hombres, a todas las personas, a toda la naturaleza, todo. Ángeles y principados, todo está debajo de la autoridad de Jesucristo. Pero entonces, para comprender nuestra misión y nuestro énfasis, ya he dicho la tesis principal, lo vamos a ver en 3 partes. Nuestro bosquejo será en 3 partes. 1, vamos a analizar la afirmación que solo Cristo puede hacer. Número 2, vamos a ver un mandato que solo Cristo puede dar. Y número 3, vamos a ver el consuelo que solo Cristo puede brindar. Vamos con el primero de una vez. Una afirmación que solo Cristo puede hacer. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa declaración del Señor Jesús es el fundamento para lo que significa la misión de la iglesia. Es el motor, es el motivador. Que alguien se haya parado en el escenario de la humanidad y haga tal declaración, que todo el cosmos, dice Jesús, en todo el universo, yo estoy por encima de todo, o todo se me debe a mí, es una declaración que ningún ser humano en su sano juicio puede hacer. Obviamente que no sea Jesucristo. Pero la verdad es que si vemos desde el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús, en la enseñanza del Evangelio de Mateo y de los Evangelios, las personas se sorprendían de su enseñanza, de su autoridad y de su poder. Al finalizar el sermón del monte, en el capítulo 7, versículo 28, dice Mateo, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A lo largo de su ministerio público, el Señor mostró que tenía autoridad y poder sobre la enfermedad. Mostró que tenía autoridad y poder sobre los demonios. Mostró que tenía autoridad y poder sobre la naturaleza. Mandó a callar el mar, a los vientos, todo. También en Mateo 8 mostró tener autoridad para perdonar pecados. Le dijo a los fariseos, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que todo el ministerio del Señor Jesús fue mostrar su poder y autoridad de forma singular. ¿Cuál es la diferencia con las palabras que el Señor está diciendo aquí después de haber resucitado? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la diferencia es en las palabras que estamos leyendo hoy con lo que el resto de su vida anterior fue que su triunfo sobre la muerte antes de su triunfo sobre la muerte, el uso de su autoridad siempre estuvo restringido de algún modo. Por ejemplo, cuando sanó al leproso de Mateo 8, le dijo que no le dijera a nadie que había sido curado. Mateo 8:4. Luego en el capítulo 9, versículo 30, él cura a unos ciegos. Y a ellos también les dijo, no lo digan a nadie. O sea, hubo siempre esa cuestión de la discreción y de no hacer público todas las que hacían. Aunque obviamente fue asombroso esa manifestación de poder y terminó igual regándose su fama por toda Galilea y después por Jerusalén, no es lo mismo de lo que está haciendo ahorita, donde está ejerciendo y reclamando un poder ilimitado sobre el cielo y la tierra. De hecho, está diciendo, como toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y díganselo a todo el mundo quién es el Señor. Antes les decía, no digan nada, ahora debe ser anunciado que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Con estas palabras del Señor Jesús, esta declaración, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, el Señor está diciendo mínimo que Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 se han cumplido en él. ¿Qué dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14? Dice de la siguiente forma. Miraba yo, está hablando Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, por lo menos cuando el Señor se les acerca a los discípulos y le hace la declaración del versículo 18, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Él está diciendo que ese personaje misterioso que se esperaba en Daniel capítulo 7 o que se profetizó en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, en ese momento se estaban cumpliendo en su persona. Él es quien ha recibido todo reino, dominio y gloria, y que ahora se le manda a todos los pueblos deben servir y someterse a él. Por lo tanto, no hacer eso es una declaración de guerra contra el rey. La gran comisión, entonces, hermanos, comienza, no puede ser, a veces personas dicen, bueno, comienza en el versículo 19. No, comienza en la declaración del versículo 18. Si esa declaración del versículo 18 no es verdad, entonces lo que dice en el versículo 19 y 20 no tiene ningún sentido. Aquí Jesús no solamente está diciendo que tiene todo el poder, sino que también tiene toda la autoridad. Toda la esfera, él está diciendo cuál es la esfera donde él puede ejercer su poder soberano. Y aquí está diciendo, en el cielo y en la tierra. Cuando el Señor Jesús entonces dice que él tiene todo poder, va más allá simplemente de decir que lo ostenta, porque el poder es la capacidad de hacer las cosas. La autoridad es la jurisdicción, la libertad de acción, el derecho legal de usar el poder. Un ejemplo de entender la diferencia en tener poder pero tener autoridad se puede ver, por ejemplo, en los deportes. En el mundo de los deportes, el atleta tiene el poder y la habilidad de mover el balón para acá o para allá, como sus habilidades y sus capacidades le digan. Pero el árbitro tiene la autoridad de restringir ese poder. Me estoy dando a entender con el ejemplo. En medio de ese rectángulo, mientras los jugadores tienen mucho poder para hacer lo que quieran, para moverse, la verdad es que hay un personaje entre ellos que tiene la autoridad de restringir qué pueden y qué no pueden hacer. La gran diferencia es un ejemplo solamente para que comprendamos la diferencia. La gran diferencia de lo que está diciendo Cristo no solamente es que Él tiene el poder sobre el rectángulo, sino sobre todo el universo. La otra gran diferencia es que en el mundo de los deportes existe una autoridad mayor sobre el árbitro, una comisión de árbitros, que puede, después de analizar la equivocación, la posible equivocación, anular una decisión del árbitro. Aquí lo que está diciendo Cristo es que sobre él no existe nada que pueda anular sus decisiones. Él tiene la autoridad suprema sobre todo el universo. Por eso entonces su poder y su autoridad. Cuando Jesús dice que Él tiene la autoridad sobre el cielo, significa que Él tiene toda la autoridad sobre las huestes angelicales, que todas están sometidas al Señor. Ustedes recordarán la semana pasada que un ángel del Señor dejó como muerto a varios soldados. Que en el Antiguo Testamento un ángel del Señor mató a 185,000 soldados de guerra en una noche. Que un ángel del Señor apenas toca la tierra y produce un gran terremoto. Pero Él dice que Él es Señor sobre ellos también. Sobre todas las huestes angelicales, buenas y malas. ¿Cuáles son las malas? Conocemos que hay un ángel malo bien poderoso, Satanás, y todo su ejército. Bueno, Cristo dice, yo soy autoridad sobre ellos también. Sobre la tierra, dice Jesús, significa que no existe un espacio físico donde Él no es dueño. Pero va más allá que simplemente espacio físico. Se trata de toda persona incluida en ese espacio físico. De tal manera que todo el mundo, sin excepción, está bajo la autoridad de Jesucristo. No vivir para la gloria, obediencia o honra de Jesucristo es declararle la guerra a quien tiene toda autoridad. Y serán juzgados por eso. Entonces significa
que Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, significa que el Padre le ha dado el poder a Jesús para que ejecute su autoridad divina a su discreción personal. Por eso el Salmo 2:8 dice: el Señor ha ungido, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús está diciendo que esa profecía también se está cumpliendo en él en ese momento. El Padre le ha dado todo. La misión de la iglesia entonces descansa en ¿dónde, hermano? ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuál es su motivador? Para ir y hacer discípulos a todas las naciones. La misión de la iglesia descansa nada más y en nada menos de quien tiene toda autoridad, Jesucristo. Un pastor conocido seguro por ustedes, John Piper, dice así: sin esta declaración de autoridad de Jesús, nunca pudiéramos aventurarnos a la tarea de hacer discípulos. ¿Sobre qué base tenemos el derecho de decirle a alguien que debe cambiar toda su forma de pensar y actuar y convertirse en un discípulo de Jesucristo? Solo una cosa pudiera justificar un proselitismo tan extravagante: que Jesucristo ha resucitado de los muertos y se le ha dado una autoridad absoluta sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales, para que cada ser humano y cada ser angelical se rinda ante la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué entonces tú crees tener el derecho de venir a decirme a mí que cambie mi religión? Eso es lo que le dice el mundo a la iglesia. ¿Por qué crees tú que tienes el derecho de venirme a decirme a mí que cambie mi forma de ser? ¿Por qué tú crees que puedes venir, crees que tienes el derecho de cambiar mi educación? ¿Por qué tú crees que puedes venir a mí a decirme que cambie mi cultura? ¿Por qué tú crees que puedes venir a decirme a mí que cambie mis decisiones, que cambie mis valores, que cambie mi vida? ¿Por qué crees tú, la iglesia, que puedes hacer eso con el mundo? ¿Por qué? Porque la iglesia lo hace en la autoridad de quien es toda autoridad. Por eso es la autoridad que la iglesia tiene de decirle al mundo que deben arrepentirse de sus pecados, que deben cambiar su religión, que deben cambiar su cultura, que deben cambiar sus valores, que deben cambiar su educación, que deben cambiar toda su vida alineado a lo que manda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la autoridad. Amén. Solo Jesucristo puede decir eso. Más nadie. Más nadie. Solo Jesucristo, solo Él resucitó de los muertos como propiciación por los pecados de su pueblo. Hemos visto el primer punto. Una declaración, una afirmación que solo Cristo puede hacer. Número 2. Debido a esa declaración, hay un mandato que solo Cristo puede dar. Versículos 19 y 20, parte A. Dice versículo 19. Por el tanto es, debido a lo que acabamos de decir, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las palabras de nuestro Señor, en el ejercicio de su autoridad divina que se le ha dado en todo el cosmos, manda a la iglesia, ¿verdad? Y da un mandato. ¿Cuál es el mandato aquí? Hay un mandato y luego hay dos formas de cumplir el mandato. Vamos al mandato. ¿Cuál es el mandato? Ir y hacer discípulos. El mandato entonces es que Él le dice en ese momento, principalmente a los apóstoles, como representación de la iglesia, que se expanda, que progrese, que alcance, que propague el evangelio para que toda persona, sea su trasfondo social, étnico, cultural o religioso, conozcan quién es el que tiene autoridad en sus vidas y sean adoradores de Jesús, que conozcan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Noten que el Señor les dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Obviamente no es a que simplemente sepan de Jesús, sino que se conviertan en adoradores de Jesús.
discípulos de Jesús. ¿Por qué ese énfasis? El énfasis que está haciendo el Señor aquí con sus apóstoles es un fuerte contraste con la otra misión que les había encomendado aproximadamente año y medio antes de este momento. No es la primera vez que Jesús comisiona a sus apóstoles para que lleven el Evangelio. Año y medio antes aproximadamente, o 2 años antes que esto, también nos había comisionado. Pero noten la diferencia. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 7. En los primeros 4 versículos del capítulo 10 nombra a los 12 apóstoles elegidos. Y en el versículo 5 al 7 dice lo siguiente: a esos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Noten que en estas instrucciones lo más destacable ahorita es que más bien tienen restricciones. Si en Mateo 28 no hay restricciones, aquí en el 10 hay varias restricciones. La primera, que no vayan a camino de gentiles, no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Noten que hay una similitud en cuanto a la forma del mandato para que vayan y conozcan el evangelio del reino. Pero en este caso, como ya les había mandado aquel momento y ahora la restricción la va a levantar, es evidente que el evangelio para ese momento restringido solo al pueblo de Israel. El ministerio del Señor Jesús se desarrolló solo en los límites de lo que hoy se conoce Palestina. Por tanto, pero el Señor resucitado, ha pasado el tiempo en otras condiciones, los vuelve a comisionar. Y en este caso les aclara que no hay restricción, sino que vayan ¿a dónde? A todas las naciones. Eso habla todo para que toda persona, cualquiera sea su trasfondo social, étnico, cultural o religioso, conozcan quién es la autoridad. ¿Sí? Pero los discípulos, nosotros conocemos por el registro de Lucas, que olvidaron esos énfasis. Nosotros los vemos en los primeros años de la iglesia, todavía cumpliendo con la primera restricción, pero nuestro Señor, que es misericordioso y nos conoce, les dio una ayudadita. Entonces, por ejemplo, rápidamente, si vamos a Hechos, en Hechos capítulo 3, versículo 1, ya había venido Pentecostés, se nos dice dónde estaban los apóstoles. Por ejemplo, Pedro y Juan, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos ¿a dónde? Al templo, a la hora novena, la de la oración. Y ahí se reunían los discípulos como buenos discípulos. Pero ¿dónde buscaban dónde era el punto de concentración? ¿Dónde? En el templo, en Jerusalén. ¿Está bien? Versículo 11 del capítulo 3. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El pórtico de Salomón era una de las entradas que tenía el templo. Es decir, ellos continuaban adorando a Jesús y predicando, cumpliendo, vamos a decirlo así, la gran comisión, solo en Jerusalén. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón nuevamente. Es decir, ellos estaban bastante a gusto y buscando mantener. Pedro y Juan iban a la oración, el día de la oración establecido por los judíos. Ellos, su asociación al judaísmo, todavía muy metido entre ellos. Vemos también después que Pedro no quiere ir con los gentiles, no le gusta hablarle, no quiere entrar a la casa de Cornelio. Y así que, a pesar de que Jesús le ha dado con toda autoridad el mandato, vayan a los discípulos, vayan a todos, a las naciones, los discípulos prefirieron seguir cumpliendo el mandato, pero con las restricciones que ya Jesús había levantado. Nuestro Señor misericordioso
como Él es toda la autoridad, se va a hacer lo que Él diga, les dio una ayudadita a los discípulos. ¿Y qué fue lo que les hizo? Les mandó persecución. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. El capítulo 1, versículo 8 de hecho dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos siguen en Jerusalén. El Señor manda una persecución a la iglesia que está en Jerusalén y todos fueron esparcidos, ¿por dónde? Las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Cumplieron la gran comisión. Además, si su Biblia es como la mía, el subtítulo no es inspirado, pero hay un señalamiento ahí. Esa de todas partes significa que el evangelio comenzó a llegar a Samaria. Y más adelante, no vamos a buscar todo hecho, vemos que después comienza a llegar a Antioquía de Siria. Y después más adelante vemos que empieza Pablo con los otros viajes misioneros a llevarla a todas partes. Es decir, entonces, que el mandato principal que mandó el Señor Jesús fue, quitando las restricciones de Mateo 10, vayan y que todos los pueblos, todas naciones, toda religión sepa quién tiene la autoridad, y ese es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Ahora ya tenemos el mandato. Mateo 28 ha dado la afirmación de autoridad. Número 2, hemos visto, estamos viendo, no hemos terminado este punto. Estamos viendo un mandato que solo el Señor Jesús puede dar. ¿Cuál es el mandato? Y vayan a ser discípulos. No es apropiado ponerme con todo el tecnicismo que dicen los expertos en semántica, en el análisis gramatical de cómo está construido esta oración del Señor, pero permítame decirle esto por lo menos. Ellos explican esto. Hay un verbo principal que es el mandato. Ya lo acabo de explicar. Ir y hacer discípulos. Luego, en el idioma griego, los participios explican cómo se cumple el mandato. El participio griego es lo que en español llamamos el gerundio. Andando, yendo, ¿me explico? Por lo tanto, el mandato es ir, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Luego el Señor da las dos formas cómo se cumple ese mandato. Y aquí nos delinea la Biblia cómo la iglesia cumple su misión de ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el primero? Bautizándolos. Y el segundo, enseñándolos. Esa es la forma como Dios manda a la iglesia a cumplir su misión. Deben bautizarlos y deben enseñarles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, lo primero que debe hacer la iglesia a las naciones, o a donde llega el evangelio, a donde sea que Él los esparza, como ya lo vimos ahorita, es que ellos deben buscar bautizar, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos. Por supuesto, se bautiza a quien ha recibido el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el primer mandato para los discípulos, para aquellos que reciban el mandato, el mensaje del evangelio? Jesús dice, bautizarse. Aquí voy a seguir, hermano, una explicación que hace el pastor Samuel Guadro sobre el sacramento del bautismo, sobre lo que significa. Esto significa entonces, si Cristo es el primer mandamiento que da como Señor, es que la persona que diga ser un creyente, la persona que diga ser un discípulo, un seguidor, o que ha abrazado el evangelio, que ha aceptado el mensaje que proclama la iglesia, pero no se ha bautizado o no tiene interés de bautizarse,
Es una persona que está negando claramente ser un seguidor de Jesús. Porque el primer mandamiento que Él da es: bautícense, bautícense. El bautismo, según este teólogo, es un simbolismo perfecto que muestra lo que ha sucedido con una persona que ha abrazado el Evangelio. Nadie es cristiano por bautizarse, pero nadie que sea cristiano puede negarse a ser bautizado. De lo contrario, está negando ser cristiano. Tres aspectos que simboliza el bautismo y su importancia, porque lo está mandando el Señor Jesús. Primer mandato: el bautismo es un símbolo perfecto de tres cosas, dice Waldron, por lo menos, que suceden en la conversión de una persona que no es perceptible al ojo humano, pero que el bautismo las hace visibles para que las comprendamos. ¿Por qué es importante el bautismo? El bautismo es un simbolismo perfecto que trae visible algo que en la conversión es imperceptible para el ojo humano, pero que el bautismo nos los trae visibles para que las recordemos cuando el Evangelio verdaderamente llegó a una persona. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primero, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando hemos sido alcanzados por el Evangelio, lo que dice la Biblia que ha ocurrido espiritualmente es que por la fe se nos ha unido en los efectos y resultados que tuvo la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso se puede decir, a través del bautismo, esa simbología, que nosotros realmente estamos unidos y que los resultados o beneficios del sacrificio de Jesús son nuestros por la fe. La palabra bautizo significa sumergir dentro de. En el caso es que la persona es sumergida, en el caso del bautismo, la persona es sumergida dentro del agua, para simbolizar que así como ella es sumergida dentro del agua completamente, así el Espíritu Santo lo ha sumergido en Cristo, está sepultada en Cristo y también será resucitada con Él. Eso es lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5. Escucha, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El contexto de Romanos capítulo 6, Pablo está hablando de la esfera donde el pecado es rey. Hay una esfera, un dominio donde el pecado es un reino de la cual todos los hombres son súbditos. Nosotros éramos súbditos de ese gobierno tiránico del pecado. ¿Desde cuándo? Desde que nacimos. Pero con el acto de Cristo redimiéndonos en la cruz y resurrección, entonces tenemos una nueva identidad, un nuevo dueño. Hemos sido trasladados de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la justicia. El bautismo es un simbolismo que nos hace visible que sucedió lo que sucedió espiritualmente el día que fuimos convertidos. Fuimos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Simbolismo, señal. Cuando Jesús entonces dice: bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la frase "en nombre de" indica una transferencia de propiedad. Como cuando estás en la computadora y vas a transferir de tu cuenta a la cuenta de otro, que te dice cuenta de origen y es la tuya, tú notas la tuya. Cuenta beneficiaria, tú la pones al nombre, el nombre de esa persona y su número de cuenta. Al decir aceptar, estás seguro y tú dices sí, aceptar. ¿Qué pasa? Automáticamente el dinero que está en mi cuenta ya no es mi propiedad, que es propiedad del otro. Eso significa en nombre de.
ha pasado ahora a la propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Gálatas 3:27 se nos explica que esa transferencia de propiedad no lo hace el bautismo, lo hace la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No es el bautismo, es la fe, el medio instrumental que Dios usa para trasladarnos de un reino al otro. El bautismo simboliza que eso sucedió. Colosenses 2:12 también nos dice nuevamente que no es el bautismo sino la fe. El bautismo nos trae a la vista algo que nosotros no vemos en el momento de nuestra conversión. ¿Me estoy explicando, hermano? Segunda imagen que simboliza el bautismo. El bautismo simboliza el perdón y el lavamiento de nuestros pecados. ¿Por qué? El agua es un simbolismo universal, ¿verdad? Un elemento universal conocido de purificación. Es un ritual que simboliza, no que lo lleva a cabo. Aquí nos diferenciamos ampliamente, esto es muy importante aclarar, por nuestro trasfondo venezolano, latino, arraigado en lo que ha enseñado la Iglesia de Roma. Roma enseña que el sacramento del bautismo funciona ex opere operato, es su frase latina. Significa que el sacramento es eficaz por el mero hecho de llevarlo a cabo. Por eso, al infante se le busca bautizar, ya que no importa si él entiende o no entiende. El agua que cae sobre el infante le lava del pecado original. Eso dice Roma. Pero la Biblia no dice en ninguna parte que el agua limpie los pecados de nadie. La única cosa que realiza el lavamiento, el perdón del pecado, es la sangre del Señor Jesucristo. En Él fuimos redimidos y lavados, como dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, nosotros no decimos que en el bautismo las aguas lavan de pecado. No, nuevamente, hace visible lo que es imperceptible al ojo. Es un simbolismo que nos recuerda que así como el agua es un elemento purificador del cuerpo, nuestra alma fue sumergida en la sangre de Cristo y nos limpió todos nuestros pecados. Por eso Calvino llegó a decir: cada vez que pecamos debemos recordar nuestro bautismo y confirmarnos en la fe de estar siempre seguros en el perdón de nuestros pecados. Cuando una persona esté atormentada por la culpa, recuerde su bautismo, que simboliza el lavamiento de sus pecados. Y número 3, porque el bautismo es importante, la tercera imagen es porque simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Si eres uno con Cristo, también eres uno con todos aquellos que son de Cristo. Pedro predica en Pentecostés y después de arrepentirse aquellos que lo oyeron, dice Hechos 2, 40 al 42, fueron bautizados y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Es decir, los pone en compañía de otros. Así que no se ve nada bien alguien que diga que es discípulo, seguidor o cristiano, pero al mismo tiempo no haya procurado ser bautizado. Es una negación. Es una negación. Entonces no es cualquier cosa, es importante. Le dije que hay dos formas que dice Jesús, establece Jesús con toda su autoridad, cómo se hace discípulo a todas las naciones. También porque el bautizo es importante, porque es una profesión pública. El Señor no mandó a nadie a decir, traten de que, bueno, así en privado, en secreto, la gente se convierte en cristiano. No, háganlo público, en una ceremonia de bautizo.
Por eso el bautismo hace eso. Número 2, la otra manera que estableció el rey, que tiene toda autoridad, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenle a guardar todo lo que he mandado. Eso nos dice, hermanos, que el discipulado o la misión de la iglesia no se acaba nunca en 3 clases, 4 clases. Como yo sé que en algunos lugares hacen el esfuerzo por tratar de un discipulado, pero aquí estamos viendo que esa misión es para toda la vida. Así que no es que yo hice un curso en una iglesia y ya soy graduado de discípulo. No, es que la realidad de que fui hecho discípulo es que me bauticé, simbolizando estas 3 cosas que ya vimos, y sigo aprendiendo a guardar y a obedecer. Sigo aprendiendo a guardar y a obedecer. Es un presente continuo. No hice un curso y ya. Romanos capítulo 1 refuerza esta idea. Romanos 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso significa que así como es imposible que exista un cristiano que no quiere bautizarse, no existe un cristiano que no quiere obedecer. O, lo digo de otra forma, digo lo mismo de otra forma. No es verdad alguien que ha recibido, ha aceptado el mensaje que manda Jesús a su iglesia de hacer discípulos a las naciones, que al mismo tiempo rehúse a bautizarse y al mismo tiempo también rehúse obedecer siempre a Jesús. Ya que la manera como se hace discípulo es que le tienen que obedecer. Siempre. Siempre. No estoy diciendo que no caemos, que no hay debilidad, pero parte de eso es renovar la fe, como es la experiencia de todos los cristianos que hemos existido desde que esas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesús. La obediencia es importante, la obediencia. Así que, hermano, anímate a obedecer. Número 3, el tiempo se ha ido. Tercer y último punto, lo vamos a ver mucho más breve. Ese trabajo difícil, ir y hacer discípulos a todas las naciones, con cristianos. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Qué estaban haciendo la noche anterior? Estaban escondidos, dudaban. Pero el Señor igual nos da un consuelo para nosotros obedecer la misión, que dice, la última parte del versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto, hermano? Todos los días. Todos los temores que podamos tener para llevar a cabo nuestra misión, todas nuestras inseguridades, todos nuestros límites, todo, hermano, es cubierto y satisfecho por la presencia de Jesucristo. Jesús promete estar presente cuando sus discípulos van por todas las naciones con el evangelio del reino. Jesús promete estar presente cuando sus discípulos son bautizados y son enseñados a obedecer. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Jesús promete, estoy presente entre ustedes. Jesús está presente cuando los discípulos van madurando y atraviesan todas las fases de su vida. Jesús promete estar presente cuando la iglesia mora y trabaja y espera su anhelado regreso. Jesús promete estar presente con su iglesia cuando ellos cumplan la misión. Tenemos la presencia prometida de nuestro Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como conclusión y aplicación al mismo tiempo, hermano, la gran comisión, ¿verdad? Este tema bien conocidísimo entre nosotros,
Es el medio por el cual el Señor cumple la promesa que hizo en el capítulo 16. ¿Cuál fue la promesa que hizo? Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces no se trata la gran comisión de salvar individuos de forma aislada, sino de establecer iglesias. Iglesias que seguirán estableciendo otras iglesias, que van a cumplir con la misión del Señor. Una última cosa como aplicación. Usted dirá, nosotros, sin plata, sin poder, sin influencia, sin nada, o sea, vamos a llevar a cabo la misión del Rey de toda la tierra. Hermanos, es la misma escena aquí. Vea el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos ¿qué? Todavía, hermano, todavía el Señor Jesús resucitado y todavía seguimos viendo las debilidades de los discípulos. Con todo y dudas, en Hechos 17 se dice que cuando llegaron a Tesalónica dijeron, estos que pusieron el mundo patas arriba, estos que trastornan el mundo han llegado a Tesalónica con el Evangelio. Porque el Señor con autoridad tiene el poder de hacer de gente que no es capaz de hacer nada, hacer los instrumentos útiles para su reino. Y somos nosotros, hermanos, tú y yo. Somos tú y yo. La Biblia nos está diciendo que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, no nosotros, todavía tiene el poder de trastornar el mundo, porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio y no nosotros tienen el poder. Dios, Jesús, se asegura, tiene la capacidad de usar a unos discípulos dudosos, cobardes y incapaces. Yo veo esto y digo, gloria a Dios, Señor, estoy incluido. Todo aquel que se llama cristiano está incluido. Así que debemos cumplir la misión como iglesia y llevar a cabo y hacer lo que el Señor manda. Ese sermón, hermanos, espero haya sido de motivación para decirle cuál es la razón de que lo hagamos. ¿Cuál es? Las palabras del versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, siempre debemos recordar, si eres cristiano, siempre debemos recordar el bautizo, porque esa es la forma en que vamos a obedecer el mandato. ¿Cuál es el mandato? Ir y hacer discípulos, bautizándolos. Entonces, a los que ya nos bautizamos, siempre será bueno recordar, como en los votos matrimoniales. No sé si le pasa a usted, cuando yo estoy en una boda, veo todo, que es hermoso, y hacen los votos. Mi esposo y yo siempre nos miramos como recordamos lo que ha pasado entre ella y yo. Tal cual, cuando vemos un bautismo o cuando recordamos nuestro bautizo, es una forma de recordar nuestros votos. Ya no pertenezco a mí mismo, pertenezco a Él que me salvó. Entonces, así, hermanos, recordamos. Si eres cristiano, ya eres bautizado, es importante este mensaje por eso. Si dices ser cristiano y no te has bautizado y no estás aprendiendo a obedecer, entonces es importante para ti porque ya has entendido cómo es que se hace discípulo. Y si ni siquiera eres cristiano, también es importante porque Él te manda a obedecer y a bautizarte en su nombre. Pero que le oigas, porque Él es el Señor del universo. Gracias, Padre, por tu bondad, por permitirnos entender tu palabra, ayudarnos e instruirnos. Por favor, Señor, sella tu palabra en nuestras almas, produce la adoración, obediencia, que solo el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de los hombres. En Cristo Jesús. Amén.